te puedo sentir aquí, amado Señor, te puedo sentir aquí, Señor mi Dios. Huele a gloria, huele al amor, es tu perfume inconfundible, mi Señor, te puedo sentir aquí, amado Señor, te puedo sentir aquí, Señor mi Dios. Huele a gloria, huele al amor, es tu perfume inconfundible, mi Señor, tú estás aquí, Señor mi Dios, te doy la gloria, la alabanza y el honor. Confío en ti, confío en ti, en tu poder, en tu victoria, mi Señor. Confío en ti, confío en ti, te doy la gloria, la alabanza y el honor. Tú estás aquí, tú estás aquí, toda la gloria, la alabanza y el honor, y el honor. La gloria, la alabanza y el honor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Familia, bendigamos al Señor, que en su bondad nos invita a compartir la mesa de su palabra. Bendito sea Dios por los siglos. Está claro que este relato, en el segundo domingo de Cuaresma, apunta claramente a la resurrección de Jesús. Es un Jesús transfigurado, deslumbrante. Estamos ante un evangelio de vida que trasciende la muerte y pretende mantener viva la esperanza.
pero el relato termina diciendo que los apóstoles no se enteraron lo que él les anunció. Se atascaban ante el anuncio de la resurrección, y es algo que a muchos no nos acaba de entrar en la cabeza. Jesús es el viviente que trasciende el espacio y el tiempo. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, le dijo, y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza, incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminaré en presencia del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas. Te ofrezco un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió? Más aún, el que resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro,
qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: «Este es mi hijo muy querido, escúchenlo». De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban, ¿qué significaría resucitar entre los muertos? Palabra del Señor. Este relato de la transfiguración no se puede entender si se desconoce su sentido simbólico. A los 6 días. El 6º día del Génesis tiene lugar la creación del hombre. También Moisés sube al monte Sinaí y está 6 días cubierto por la nube, y el 7º le habla a Dios. El monte alto, sin nombre, es una clara referencia al Sinaí, lugar de la más grande teofanía. La nube trae agua, trae sombra, trae vida, sobre todo en el tiempo del desierto. Está siempre presente como signo de que Dios les acompaña. Los vestidos blancos son signo de divinidad. Moisés y Elías condensan todo el Antiguo Testamento. Moisés la ley, Elías los profetas. Llevó a Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué a estos 3? ¿Para darles un premio? No, porque necesitan una conversión, una transformación. Pedro, después de confesar a Jesús como Mesías, al aclararle Jesús que el Mesías tenía que padecer, apartó a Jesús para quitarle esa idea de la cabeza. Jesús reacciona y le llama a Satanás. Él es el maestro y marca el camino. Los discípulos deben ir detrás. Santiago y Juan, mientras Jesús va caminando de Jerusalén, están hablando de los primeros puestos. Y al no querer recibir los samaritanos a Jesús, le han pedido que enviara sobre ellos azufres del cielo. Jesús les ha reprendido. Los 3 necesitan alguna lección particular. Y esas elecciones se dan mejor en el monte, más cerca de Dios y separado de las motivaciones terrenas. La voz de Pedro. Qué bien se está aquí. Para Pedro era mucho mejor lo que estaba viendo y disfrutando que la pasión y muerte que les había anunciado unos versículos antes. Vamos a hacer 3 chozas. Pedro está en la gloria y pretende retener el momento. Pedro, tan espontáneo, dice lo que piensa y manifiesta su falta total de comprensión del mensaje de Jesús. Les ha costado subir y ahora no puede bajar. Es verdad que se ha acercado a Jesús con buena voluntad, pero sin descartar la posibilidad de medrar. Pedro se equivoca al querer hacer 3 tiendas iguales. Compara a Jesús con un personaje famoso del Antiguo Testamento. No ha caído en la cuenta de quién es Jesús. Por eso dice el texto que Pedro no sabía lo que decía. La voz del Padre, escúchenle. Es la palabra clave. Llega el momento en que solo hay que escuchar a Jesús. A Moisés y Elías les habéis escuchado hasta ahora,
con relación al Antiguo Testamento, tenemos un mensaje muy claro en el relato de hoy. Hay que escuchar a Jesús para poder comprender. La ley y los profetas, no al revés. Seguimos demasiado apegados al Dios del Antiguo Testamento, como si el mensaje de Jesús nos viniera demasiado grande. Como Pedro, a lo más que nos hemos atrevido es a poner al mismo nivel la ley, los profetas y a Jesús. Todavía no nos hemos creído del todo que Dios sea Padre, amor, misericordia, compasión. Todavía seguimos escuchando mensajes sobre un Dios lejano y castigador. Al mirar alrededor, no vieron más que a Jesús. Este es el fruto de un encuentro auténtico con Jesús. Solo vemos bien lo que tenemos que hacer cuando hemos escuchado bien al Padre. Después de un encuentro al vivo con Jesús, debe quedar muy claro que ya solo nos interesa Jesús. Él es el absoluto. No debemos tener ya otros dioses, ni debemos equiparar a Jesús con otras personas u otros intereses. Desde Jesús vamos a ser verdaderamente libres y vamos a llevar una vida en plenitud. Solo Él nos puede hacer plenamente felices. ¿Estoy convencido de la necesidad de la oración para transformar mi vida? ¿Puedo bajar a la vida sin haber subido antes a la montaña? En mi vida práctica, ¿considero a Jesús como lo más importante de mi vida? ¿Y esto, en qué se nota? Antes de escuchar a los hombres, antes de hablar con los hombres, ¿me gusta hablar con Jesús? ¿Escuchar a Jesús? Tu palabra es una estrella que se ve en la cerrazón y nos guía paso a paso en el valle del dolor. Tu palabra es la semilla y Dios Padre el sembrador, y nosotros esa tierra que ha de dar frutos de amor. Dios Padre que hiciste al hombre capaz de escuchar tu voz, atiende nuestro pedido y nuestra buena intención, que descienda tu palabra al fondo de nuestro yo, que alumbre nuestra conciencia y nos cambie el corazón. Tu palabra es una estrella que se ve en la cerrazón y nos guía paso a paso en el valle del dolor. Tu palabra es la semilla y Dios Padre el sembrador, y nosotros esa tierra que ha de dar frutos de amor. Dios Padre que hiciste al hombre capaz de escuchar
una buena intención, que descienda tu palabra al fondo de nuestro yo, que alumbre nuestra conciencia y nos cambie el corazón. Los discípulos tenían su fe y su esperanza heridas. Con su transfiguración, Jesús anima sus vidas, les anuncia una victoria gloriosa, definitiva. Pero antes han de doblar ante la cruz su rodilla. No se recogen los frutos si no mueren las semillas. Si el grano de trigo muere, después florece la espiga. El Padre desde la nube habla con su voz divina. Escuchad a mi Hijo amado. Él es vuestra garantía. Los creyentes en Jesús vamos en su compañía. Su palabra y su amistad confortan nuestra fatiga. Comprendemos que su amor duele, poda, sacrifica, pero de ese amor rebrota una fuente de alegría. Tú que dijiste, haced esto en conmemoración mía, haz, Señor, de nuestra vida una hermosa Eucaristía. Invocación del Papa Francisco a San José. Protege, Santo Custodio, este país nuestro. Ilumina a los responsables del bien común, para que ellos sepan, como tú, cuidar a las personas a quienes se les confía su responsabilidad. Da la inteligencia de la ciencia a quienes buscan los medios adecuados para la salud y el bienestar físico de los hermanos. Apoya a quienes se sacrifican por los necesitados, los voluntarios, enfermeros, médicos, que están a la vanguardia del tratamiento de los enfermos, incluso a costa de su propia seguridad. Bendice, San José, la Iglesia, a partir de sus ministros. Conviértela en un signo e instrumento de tu luz y tu bondad. Acompaña, San José, a las familias con tu silencio de oración. Construye armonía entre padres e hijos, especialmente en los más pequeños. Preserva a los ancianos de la soledad. Asegura que ninguno sea dejado en la desesperación por el abandono y el desánimo. Consuela a los más frágiles, alienta a los que flaquean, intercede por los pobres. Con la Virgen Madre, suplica al Señor que libere al mundo de cualquier forma de pandemia. Amén. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado.
El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, que supera todo anhelo y toda expectativa humana, descienda abundantemente sobre todos ustedes, sobre sus familias y amigos y permanezca para siempre. Los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.